Bueno, yo soy Silvia Coazó, soy profesora de Ciencias de la Educación, trabajo en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en Didáctica General y en Tecnología Educativa. Hoy vamos a trabajar el tema de evaluación, pero en realidad, bueno, va a ser una introducción porque es una problemática compleja dentro del campo de la didáctica. Vamos a abordar algunos conceptos generales e introductorios. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Conocer algunas problemáticas centrales acerca de la evaluación y comprender el sentido didáctico de la evaluación como propuesta inherente a los procesos de enseñanza. Voy a leerles una poesía. Bueno, dice así esta poesía. Habla Fried. De pronto, como un breve latigazo, mi nombre, Fried, estalló en el aula. Yo me puse de pie y un poco trémulo avancé hacia la mesa, hacia los bancos. Era el examen último del curso y al que le tenía miedo, la gramática. Hice girar, resuelto, el bolillero. Las 16 bolillas del programa resonaron en él lúgubremente y un eco levantaron en mi alma. Extraje 2, adverbio y sustantivo. Me dieron a elegir una de ambas y elegí la segunda. ¿Y qué es el nombre? Díjome uno y se asestó las gafas. Sentí luego un sudor por todo el cuerpo. Se me puso la boca seca, amarga, y comprendí, con un terror creciente, que yo del nombre no sabía nada. Revolvía allí dentro, pero en vano. Se quedó en absoluto sin palabras. Y empecé a ver la quinta en que vivíamos, el camino de arena, cierta planta, el hermano pequeño, mi perrito, el té con leche, el dulce de naranja. Qué alegría jugar a aquellas horas. Y sonreía mientras recordaba. Pero señor, rugió una voz terrible, el nombre es sustantivo, una pavada. Torné a la realidad. Sobre la mesa, los dedos de un señor tamborileaban. Cabeceaba blandamente el otro. El tercero sorbía de una taza. Hacía gran calor. Yo tengo una cara redonda, simple, colorada, los ojos grises y los labios gruesos, el pelo rubio, la sonrisa clara. Yo quería jugar, no dar examen. Darlo otro día, sí, por la mañana. Se me nubló la vista de repente. Los profesores se me borroneaban. Adquirió el bolillero proporciones gigantescas, fantásticas. Oí como entre sueños, Señor mío, puede sentarse. Y me llené de lágrimas. Bueno, esta es una poesía que se llama El aplazado, de Baldomero Fernández Moreno. Y bueno, es lo que vive, lo que le pasa a un niño, ¿no?, en una situación de examen, que bueno, donde no le fue muy bien, ¿no? Y me pareció interesante porque da cuenta de la complejidad que implica el proceso de evaluación, ¿no?, donde confluyen factores psicológicos, sociológicos, cognitivos, además de los pedagógicos y didácticos. Por eso la clase se llama la evaluación como propuesta, como problema, que tiene que ver con la enseñanza, pero en realidad va mucho más allá de la enseñanza. El problema de la evaluación es un problema de la sociedad en su conjunto, donde confluyen todos los aspectos que tienen que ver con la situación educativa. Fíjense ustedes en esta transparencia que yo les estoy mostrando aquí. Este es Giuseppe Verdi, él de La Traviata, bueno, entre otras obras espectaculares de música. Giuseppe Verdi, sin embargo, fue desaprobado en el examen de ingreso al conservatorio porque tenía una mala posición al tocar el piano, ¿no? O sea, lo evaluaron, salió mal, como le pasó a Fried,
y quedó fuera del Conservatorio de Música. Bueno, ¿qué nos pasa, ¿no?, a los docentes, ¿no?, cuando evaluamos? ¿Cuántos errores se cometen? Decimos que la evaluación educativa es una práctica política. Ustedes saben que no siempre existió la evaluación en la educación. Cuando Comenius escribió su Didáctica Magna en el siglo XVI, nunca habló de la evaluación de los aprendizajes. Sí propiciaba que el docente analizara y pensara y repensara su forma de enseñar a través del método didáctico, por eso escribió Didáctica Magna, pero él no habló nunca de evaluar los aprendizajes de los alumnos. Bueno, en algún momento surge la evaluación. Surge cuando aparecen los estados nacionales, ¿no?, en el siglo XIX, con esta necesidad de calificar para clasificar a la población a partir de distinta mano de obra que se necesitaba y se sigue necesitando, puestos de trabajo diferentes que hay que poder establecer de algún modo. Es un modo particular de racionalidad, por lo tanto, y en algún momento se relacionaba la evaluación o se la fundamentaba a la evaluación rígida que se tomaba a través de pruebas objetivas que se consideraban científicas, porque se establecía este parangón entre la ciencia, las ciencias formales, y la posibilidad de clasificar a los niños en la escuela entre los inteligentes y los no inteligentes. Ahora bien, ¿no?, llamativamente los no inteligentes eran generalmente niños de clase obrera, niños humildes, a los cuales se les tomaban pruebas, muchos de ellos salían mal en esas pruebas, entonces se consideraban que no tenían capacidad, ¿no?, para estar en la escuela o para estar en determinado nivel o en determinada situación educativa. Bueno, ¿qué pasaba? Los niños que sí tenían la posibilidad de aprobar estas pruebas objetivas, ¿no?, y de ser considerados como capaces, inteligentes, eran chicos que tenían una familia con la posibilidad de contarles un cuento, de comprarles juguetes, de estimularlos. Entonces, bueno, había una relación estrecha entre todos esos recursos para el aprendizaje, ¿no?, de la infancia, y estos modos de educar a un niño con lo que estas pruebas tomaban y los resultados que arrojaban. Bueno, esto está en debate, esto se ha, se ha puesto a la luz, se ha evidenciado estas prácticas discriminatorias, pero sin embargo en la evaluación siguen habiendo muchos problemas y se sigue calificando, clasificando y dándole mucha importancia a la meritocracia. Bueno, acá tenemos también esta palabra en inglés, accountability, que es el rendir cuentas, que es un problema también que tenemos en los sistemas educativos, ¿no?, el tener que rendir cuentas desde estándares que en general vienen desde afuera. Aquí tienen una imagen donde, bueno, me parece que representa un poco lo que estamos explicando sobre la evaluación, ¿no? Este cuadro, bueno, ahí aparecen dos figuras muy grandes, ¿no?, dos caras que están mirando desde arriba, ¿no?, desde otro plano, lo que hace una persona que está por allí abajo, ¿no?, muy pequeña, que apenas se ve, y la están mirando y están opinando y están diciendo algunas cosas, pero mirando desde un plano de superioridad en otro lugar. Parece que es muy representativo de todo esto que estamos diciendo. Bueno, una maestra de muchos de nosotros, Edith Lewin, planteaba que cuando hablamos de evaluación tenemos que pensar que atribuimos juicios de valor, valoramos, juzgamos algo. Son los conceptos más recurrentes en el campo de la evaluación. Pero desde una perspectiva didáctica, este concepto implica tanto juzgar el aprendizaje como juzgar también la enseñanza, y no es un tema menor, porque generalmente se pone todo el acento solamente en el aprendizaje. Atribuirles un valor a los actos y a las prácticas de los docentes y a los actos que dan cuenta del aprendizaje, dice Edith.
Santos Guerra hablaba solamente de la evaluación de la enseñanza, ¿no? Dice que es un proceso de estimación de la calidad de la enseñanza, asentado en evidencias, porque bueno, es la postura que yo les decía de Comenio, en la medida en que se obtienen evidencias, esto tiene que servir para mejorar el trabajo que hacen los docentes, para enseñar mejor. Bueno, esta red, este gráfico conceptual tiene muchos conceptos, pero la idea es ver que hay distintos paradigmas, hay distintas teorías que intervienen en la evaluación. Podemos posicionarnos en una teoría conductista, donde solamente importa evaluar productos. ¿De qué manera? A través de conductas observables, de objetivos que son fijos, preestablecidos, sobre todo con la intencionalidad de controlar el aprendizaje. Bueno, no nos parece la teoría más apropiada, sí nos parece que la teoría cognitiva o sociocognitiva o socioconstructivista, bueno, este otro enfoque teórico, le da más importancia a los procesos, sin descuidar tampoco los productos, porque es importante, por supuesto, que se logre un producto. Pero el proceso me permite analizar qué tipo de construcción realizó el alumno y, como decíamos antes, modificar también la enseñanza para ayudarlo al alumno a seguir aprendiendo, a aprender mejor, a revisar y a tratar de no cometer errores o reflexionar sobre los mismos. También podemos hablar de paradigmas basados en una evaluación meramente acreditativa, donde solamente importa la calificación, poner una nota, ver el producto, ver la parte final y sobre todo medir ese producto, como si esto pudiera ser posible, ¿no? Como si con una vara pudiéramos hacerlo, bueno, esa es la idea. O podemos posicionarnos en un paradigma de evaluación auténtica. ¿Qué significa? Evaluación auténtica, luego vamos a charlar un poco más. La objetividad se considera que es relativa, ¿no? Así como tampoco podemos hablar de una objetividad absoluta en el campo de la producción científica, porque ya el mismo hecho de elegir un tema a ser investigado implica que la objetividad es relativa, ¿no? ¿Qué elegimos? ¿Por qué lo elegimos? ¿Y cómo lo hacemos? Lo importante es pensar en que hay que lograr niveles de credibilidad cuando evaluamos, que los alumnos tienen que reconocer que ese proceso de evaluación tiene credibilidad, ¿no? Es auténtico, es válido, es legítimo, no está contaminado de otros aspectos. Eso es lo que tendríamos que lograr, hacia eso hay que tender. Y esto, bueno, implica que hay que reconocer que las situaciones son impredecibles en la enseñanza. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, la enseñanza, implican procesos sociales. Estamos en un aula donde ocurren muchas cosas y está esa aula en una institución, ¿no? Con múltiples problemas, que a su vez está en un contexto, en una ciudad, en un país, en una región. Bueno, todo esto hace que no podamos obviar y pretender ¿no? purismo tanto en lo metodológico, ¿no? como en la forma más estratégica de trabajar. Importa lo que hace el alumno, pero también importa no solamente el aprendizaje logrado, sino cómo lo logró, si fue un proceso colaborativo. Importa que nosotros tengamos una escala axiológica, una serie de valores en la evaluación que realizamos y que las estrategias sean diversas. Y hay, bueno, un abanico de estrategias que se pueden utilizar. Acá, bueno, se mencionan estas dos, estudio de casos, portafolios, pero una evaluación auténtica implica la creatividad también en relación a las estrategias que se utilizan. Y por supuesto el docente siempre está presente, ¿no? No se trata de la prueba, la nota y ausentarme como docente, sino de establecer niveles de compromiso fuertes en relación a la ayuda pedagógica, y por supuesto que este paradigma de evaluación auténtica propicia una mayor ayuda pedagógica que el anterior. Bueno, estos son conceptos que hemos escuchado, ¿no? Que hay distintos momentos para evaluar, hay un momento inicial donde nos interesa ver qué sabe el alumno, qué conoce, ¿no? Qué aprendió, ¿no? A ver desde dónde partimos, hacia dónde tenemos que dirigirnos, pero para eso hay que saber cuál es el nivel de conocimientos previos y cuáles son también sus expectativas, sus opiniones, sus intereses en relación a la propuesta de enseñanza que yo les ofrezco. Propuesta de enseñanza que
resulta posible, ¿no? Y tendría que hacerse siempre así, ser elaborada con los mismos alumnos, con un nivel de participación también por parte de los alumnos. También podemos hablar de una evaluación de proceso, una evaluación formativa, que ocurre durante todo el proceso de aprendizaje, y la evaluación acreditativa y sumativa, que, como decíamos antes, tiene como propósito fundamental calificar, ¿no?, para la promoción. Bueno, hay un debate permanente en relación a esto, ¿no? El problema es que las sociedades en las que vivimos establecen esta división en el campo laboral a partir de este tipo de mecanismos, ¿no? Por lo cual es un tema muy álgido y muy complicado. ¿Por qué? Porque está relacionado con las políticas educativas, tanto de nuestro país como también de otros países. Estos conceptos están relacionados, ¿no? La política, la acreditación, las calificaciones, o sea, no son conceptos aislados, sino que están profundamente relacionados unos con otros, ¿no? Cuando hablamos de calificaciones hablamos de exámenes, ¿no?, de tomar pruebas para poder dar cuenta de una acreditación, ¿no?, si se cumplió, si se logró o no se logró. Y todo esto implica, por parte del docente, juicios de valor, decisiones, y, como decíamos antes, analizar el contexto en el que estamos trabajando. Bueno, acá vamos a ver una serie de imágenes graciosas en relación a lo que es un día de examen, ¿no? Bueno, estos perritos, las caras de estos perritos dan cuenta de experiencias que todos hemos vivido como docentes, como alumnos. Bueno, la cara esta seria del profesor que va a tomar un examen, el que está tranquilo, sonriente, ¿no?, con cierto grado de felicidad porque estudió y se siente seguro, el que solamente repasó y, bueno, tiene cara de que no sé qué me va a pasar, ningún tipo de seguridad ahí en esa cara, obviamente, el que no estudió, que ruega e implora, ¿no?, el que se fue de fiesta y que, bueno, está muy alejado de la situación de examen, obviamente, no le importa mucho, y el que recién se entera y está ahí desesperado, leyendo, tratando de aprender en poco tiempo lo que no pudo aprender antes, o lo que no pudo estudiar. Bueno, como dice esta colega Rebeca Anijovic, son múltiples los problemas de la evaluación, ¿no?, porque las demandas son diversas, ¿no?, es un detonador de problemas del aprendizaje, de la enseñanza, la evaluación. Muchas veces queda desplazada la enseñanza porque se enseña en función del examen, ¿no? Vieron que en los países donde se toman pruebas permanentes de parte del Estado, el docente suele acceder a esas pruebas y se enseña en función de ellas, ¿no? A ver, bueno, cómo fue la prueba del año anterior, qué se les va a tomar, ¿no?, más o menos cuáles son los ejes de contenidos de las pruebas que se vienen elaborando, entonces se enseña en función de las pruebas. Bueno, aquí queda desplazada la enseñanza, ¿no?, donde la figura central es la evaluación y la enseñanza va a la cola, va por detrás de la evaluación, y esto no tiene que ser así, ¿no? No tiene que desplazarse la enseñanza de esta manera. La falta de coherencia entre el enseñar y el evaluar, a veces, bueno, los docentes trabajamos con proyectos, con casos, ¿no?, con estrategias que tratamos que sean muy valiosas desde el punto de vista de la actividad, de la participación, de la colaboración del alumno, y después tal vez tomamos una prueba objetiva, multiple choice, donde solamente hay que poner una respuesta acotada de verdadero o falso. Entonces allí todo este proceso enriquecido que se logró a través de una estrategia de enseñanza de este tipo queda absolutamente disminuido, empobrecido a partir de ese instrumento rígido de evaluación que estamos aplicando. Son distintas las demandas de los alumnos. Bueno, obviamente que esto tiene que ver con que hay una relación utilitarista respecto al aprendizaje, porque el alumno que va a ser evaluado, bueno, le da mucha importancia, ¿no?, a la nota, a cómo se lo va a calificar, y a veces el aprendizaje también queda desplazado, ¿no?, en función de esta parafernalia que se genera en relación a la evaluación. Bueno, el currículum oculto ha tenido muchísima tela, ¿no?, para cortar en relación a la evaluación,
porque, bueno, ¿qué es lo que se evalúa? Muchas veces no se evalúan contenidos, no hay una importancia puesta en esto, sino que se evalúan comportamientos o malos comportamientos, ¿no? Se evalúa otra cosa. Entonces allí interviene el poder en la evaluación, ¿no? El docente utiliza la evaluación como una forma de tener poder en la clase sobre los alumnos, y queda, por supuesto, desdibujado y desplazado el proceso de evaluación, ¿no? Queda sin sentido. Aquí en esta imagen podemos ver a una docente que tiene una serie de dificultades para lograr que el grupo esté tranquilo. Los chicos se están portando muy mal, bueno, ella les pega un grito, silencio, típica situación, ¿no? En muchas de las aulas que, bueno, se ve cotidianamente, y ¿qué termina haciendo la maestra? Dice, y ahora saquen una hoja, ¿no? El chico dice, es una pena, pero la escuela es así. Bueno, ¿qué estamos evaluando allí, ¿no? Obviamente que en este caso la evaluación es un castigo, se está utilizando como una forma de poder, y el chico además, el alumno lo tiene asumido, es una pena, pero la escuela es así, es decir, ese poder que el docente logra tener a partir de estas prácticas, malas prácticas de evaluación, están legitimadas en la escuela, ¿no? Lamentablemente. Como dice la colega que recién mencionábamos, Rebeca Nijovic, hay una mezcla de criterios, ¿no? De esfuerzo, conducta, situación, persona, interés. Bueno, ahí en la evaluación se mezcla todo. También otra de las problemáticas es el deseo de evaluar todo, no se puede evaluar todo, ¿no? Así como nosotros cuando trabajamos en un proyecto de investigación o elaboramos una tesis sabemos que tenemos que recortar el objeto, bueno, en evaluación también hay que recortar el objeto. Es imposible evaluar todo lo que se enseñó, todo lo que aparece en un programa de estudios, etc. Suelen utilizarse siempre las mismas estrategias, los mismos instrumentos, como si fueran bueno, los únicos e insustituibles, como no se hubiera nada más, no se pudiera evaluar de otra forma, que no sea siempre a través de esa prueba escrita, esa prueba oral. Y después, bueno, ¿qué hacemos con esa información? Las evaluaciones nos dan la posibilidad de tener acceso a una información valiosísima para poder ayudar al alumno a aprender más y mejor. Pero tenemos que poder interpretarla, hay que analizar, hay que utilizar esa información de una manera apropiada para poder ayudar al alumno en su proceso de aprendizaje. Y los puentes débiles, ¿no? Que mencionábamos antes entre política, investigación, prácticas. Bueno, realmente hay mucho por investigar, por estudiar y por mejorar en la evaluación. Bueno, acá tenemos una prueba, dice examen de razonamiento, vamos a leer algunas, ¿no? Pero fíjense ustedes las preguntas y qué responde este alumno que se llama Marcelino. Fecha hoy, bueno, dice, ¿en qué batalla murió Napoleón? En la última. Le pone que está bien y que está mal, las dos cosas, ¿no? El docente. ¿Dónde fue firmada la Declaración de la Independencia? Al final de la página, pone Marcelino, ¿no? ¿El río Ravi corre en qué estado? Líquido. ¿Cuál es la primera causa del divorcio? El matrimonio. ¿Qué no se puede comer nunca en el desayuno, el almuerzo y la cena? Bueno, realmente es para digamos, mostrar cuestiones que son paradojales, ¿no? Entre risueñas y no sabemos si esto es real o no real. Bueno, realmente lo que nos está mostrando esta prueba es que, bueno, los conocimientos, obviamente, como decíamos cuando hablábamos de estrategias, son amplios y divergentes, ¿no? Bueno, ¿qué estamos evaluando? ¿Qué nos están respondiendo los alumnos? ¿Qué pretendemos nosotros lograr con esa información? ¿Cómo elaboramos los instrumentos? ¿Qué tipo de respuestas pedimos? Si son respuestas acotadas o son respuestas que permitan un nivel de reflexión, fundamentación, razonamiento, argumentación. Y si estamos analizando los errores que cometen los alumnos, porque como plantea Alicia Camiglioni, los errores pueden ser inteligentes o no inteligentes, no son todos iguales los errores que cometen los estudiantes. Bueno, desde el conductismo, Skinner propiciaba que se eviten los errores, ¿no? Con pequeños pasos, reforzamiento, el alumno no debía equivocarse y por eso se buscaba un diseño de la enseñanza para que el alumno, a través de los pequeños pasos,
no se equivoquen, ¿no? Se consideraba que era nocivo el error. Desde las teorías sociocognitivas se considera en cambio que el error es importante, debe ser integrado, debe ser analizado, porque a través de los errores se aprende, es parte del aprendizaje el error. Pero bueno, decíamos, hay errores no inteligentes que se cometen porque el alumno se distrajo, porque respondió por azar, como veíamos antes, ¿no? Responde, bueno, lo que le parece, de forma no inteligente o por una inteligencia pero que no es la que nosotros querríamos que ponga en juego a partir de una reflexión acerca de un campo del conocimiento, y son difíciles de prever. En cambio, el error inteligente, allí el alumno sabe algo, pero se equivoca por otras cuestiones. Por ejemplo, en el caso de la matemática, utilizó mal un algoritmo que no era el apropiado, las categorías lógicas que utilizó para analizar una información fueron no excluyentes, o sea, generalizó algo que no debía, que tenía que haber analizado de manera particularizada, o se confundió la consigna, eso pasa muchísimo, ¿no? El alumno no entiende la consigna, se confunde y sabía, había estudiado, había aprendido, tenía claridad con respecto a una temática, pero no entendió la consigna. A veces es un problema de los docentes, obviamente. Bueno, etcétera, ¿no? Un heurístico que no se utiliza bien. Esos son errores inteligentes que hay que analizar, hay que detenerse en ellos para poder ayudar al alumno, para volver a explicar, para redactar mejor una consigna, para volver a analizar un algoritmo y ver dónde y cómo se aplica y por qué. Bueno, esta es la sensación que tenemos muchas veces, los alumnos la tienen, la hemos tenido todos que hemos sido alumnos en algún momento en el sistema educativo, lo seguimos siendo, es el examen como una bomba de tiempo que nos va a explotar en algún momento. Esto es todo lo contrario de lo que planteaba Edith Lewin en su momento en el oficio de enseñar, que donde ella decía la evaluación debería ser tranquilizadora, no debería ser una situación estresante, ¿no? Que nos descoloque, nos haga sentir mal, ¿no? Que bueno, sacuda a nuestra psiquis de esta manera. Y una manera de entender la evaluación en este sentido es pensarla como formativa o como evaluación procesual, porque la evaluación formativa pretende regular los procesos de aprendizaje y esto implica una mejora en los mismos. ¿Qué hace el docente cuando evalúa formativamente? Hace reajustes sucesivos, analiza la información que obtiene a través de distintas estrategias, puede ser una prueba, puede ser un trabajo, una pregunta, puede ser una observación de clase, una observación informal, puedes charlar con el alumno, una entrevista, una charla que tiene con los alumnos, un trabajo práctico, bueno, lo que él considere pertinente para obtener información acerca del proceso de aprendizaje del alumno. Y a partir de esa información, él busca la manera de intervenir para corregir lo que el alumno no entendió, lo que aprendió mal, en lo que se equivocó, y de esta manera permitir el progreso en el aprendizaje. Bueno, se habla de un contrato didáctico, ¿no? Entre el alumno que quiere seguir aprendiendo, quiere mejorar en lo que está haciendo, y el docente que se compromete a ayudarlo. Bueno, esta regulación puede ser directamente desde una intervención que hace énfasis en la tarea que le proponemos al alumno para que haga, o indirecta, como decíamos antes, ¿no? A través de generar las condiciones para el aprendizaje, con un ambiente apropiado, tratando de que esté motivado, que esté interesado, presentándole los contenidos con estrategias que sean ricas, que sean poderosas, recursos diversos y demás. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la evaluación formativa implica más trabajo por parte del docente y también ciertos obstáculos. Por ejemplo, si lo que le interesa al docente es la lógica de la disciplina y que se aprenda tal cual esa asignatura a partir de lo que él enseña, del texto que utiliza, bueno, el aprendizaje queda relegado desde una postura así. Entonces, la evaluación formativa allí no va a tener lugar. Cuando el aprendizaje se concibe como una caja negra, es decir, cuando no le damos importancia, por ejemplo, esto que decíamos antes, a reconocer que hay errores inteligentes y no inteligentes, cuando no nos damos el tiempo para analizar cómo está procesando la información el estudiante,
estamos en esta, digamos, metáfora de la caja negra, ¿no? De pensar que o estudió o no estudió, sabe o no sabe, o es inteligente o no es inteligente, ¿no? Estamos en esta dicotomía que realmente obstaculiza todo el proceso, ¿no? Cuando pensamos así, en términos de blanco-negro. Bueno, si no hay tiempo, si tenemos una cantidad excesiva de alumnos, ¿no? Hay situaciones que son muy difíciles, ¿no? Un docente que tiene 40 alumnos en el aula, bueno, realmente poder hacer una evaluación formativa y de seguimiento de cada uno de sus alumnos se le complica un poco más, ¿no? Las condiciones también tienen que ser apropiadas. Y lo que implica el oficio del alumno, ¿no? Cuando el alumno está muy concentrado, porque obviamente la escuela se lo exige, el docente se lo exige así, está muy concentrado en la tarea, en lograr éxito en la tarea, esta concepción tan exitista también deja de lado la preocupación por aprender realmente, ¿no? Por aprender bien, comprensivamente, con profundidad, ¿no? Con un conocimiento que sea productivo y que se pueda transferir a la resolución de distintos problemas. Los instrumentos de evaluación son diversos, ¿no? Decíamos antes, puede ser una observación, que puede ser sistemática, ¿no? O con una observación informal también obtenemos mucha información. Pueden ser pruebas orales, pueden ser escritas, de desarrollo, por ejemplo, estos informes, trabajos, exámenes diversos, ejercicios. Las pruebas objetivas en realidad son muy pobres, porque el conocimiento que nos proporcionan es acotado, es una palabra o es una frase o es una cruz puesta en una respuesta verdadera o falsa. Son más fáciles de corregir, es verdad, llevan menos tiempo de corrección, pero son mucho más difíciles de elaborar si se quieren elaborar bien, porque juega el azar como factor allí interviniente, ¿no? Además el alumno puede mirar la hoja de su compañero y bueno, y ahí tiene una serie de dificultades, pero sobre todo no nos permiten analizar el proceso de comprensión del alumno, cómo razonó, cómo desarrolló, con qué lo relacionó, ¿no? Con qué palabras pudo explicar un contenido. Bueno, toda esa riqueza que me permiten otros instrumentos no la tenemos con una prueba objetiva. Y las pruebas prácticas, ¿no? Que son muy valiosas, ¿no? Que puedan resolver problemas, que puedan resolver un caso, que puedan elaborar un mapa conceptual, que puedan presentar una producción realizada durante todo un ciclo a través de un portafolio, que puedan elaborar un diario, una obra, todo lo que sea utilizar los contenidos de manera significativa a través de procedimientos no arbitrarios que implican una producción, una obra, es lo más rico desde el punto de vista del aprendizaje, desde una concepción sociocognitiva. Bueno, se habla también de evaluación alternativa justamente en relación con esto que estamos diciendo, ¿no? Utilizar distintos instrumentos, ¿no? Como los que mencionábamos antes, porque aquí tenemos el énfasis puesto en los desempeños del saber. Los estudiantes realizan, hacen obras, producciones, resuelven problemas, definen problemas. Esto es mucho más valioso que una simple prueba donde hay que poner una cruz o una flecha. La evaluación auténtica es la que distingue entre evaluación y calificaciones, porque poner una nota solamente, bueno, eso no es evaluar, eso es solamente calificar, acreditar. Para poder hablar de evaluación auténtica, tengo que darle importancia a la construcción que realicen los alumnos. Y como decíamos anteriormente, a que puedan demostrar a través de una producción, de un trabajo que tenga significado para ellos y para nosotros como docentes. No podemos hablar en este momento de aprender o de enseñar o de trabajar en la sociedad actual si no es con otras personas. Entonces, enseñar implica también asumir el compromiso por un aprendizaje colaborativo, propiciar el trabajo en grupos y, por supuesto, evaluar el trabajo grupal, ¿no? Porque si le damos lugar también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar, ponderarlo, darle un lugar importante. Los alumnos considerar que son tanto lectores como escritores, entonces darle importancia a la producción escrita y a la producción oral, porque ambas son habilidades fundamentales para la formación de nuestros estudiantes.
El tema del tiempo. No se puede pensar en que un proceso de aprendizaje se va a lograr en pocas horas en una clase y a veces tampoco en un ciclo lectivo. Los procesos de aprendizaje llevan tiempo, son largos. Bueno, por supuesto también tenemos que evaluar en el transcurso del tiempo que se planifica para la enseñanza. Pero desde la concepción de evaluación formativa que decíamos, es importante dar lugar a la recursividad del aprendizaje, ¿no? A que si es necesario volver a temas anteriores, volver a explicar, retomar algo que estuvo confuso, que no se entendió bien. Bueno, esto por supuesto es importante desde una evaluación auténtica. Y es también una concepción fundamental que hace la evaluación auténtica, la de la autoevaluación, la coevaluación, la evaluación cruzada. El alumno tiene que aprender a autoevaluarse, pero esto también implica formación. No podemos pedirle, ¿no?, de un momento para el otro que se autoevalúe, porque esto implica un aprendizaje, ¿no? Saber, bueno, que hay que ser responsable en esa autoevaluación, la evaluación cruzada, evaluar a otros compañeros, la coevaluación también implica un proceso que se va formando a lo largo de un tiempo, con criterios que se van estableciendo en forma conjunta. Bueno, aquí tenemos unas imágenes que dan cuenta de estos procesos de evaluación auténtica, donde los alumnos están presentando sus propias producciones, tanto de un trabajo grupal como un trabajo, bueno, donde una alumna allí con un grupo, pero ella está presentando una construcción que realizó. Bueno, cuando nosotros hablamos de portafolios, estamos tendiendo a esto, a que el alumno pueda elegir las evidencias de aprendizaje que considera que son más significativas de todo un proceso. Esto no lo establece el docente, es el alumno el que elige, selecciona lo que le parece que fue más rico de su aprendizaje. Y de esta manera genera una producción, que nosotros la llamamos portafolio, bueno, o carpeta de aprendizaje. Hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Se pueden establecer diarios de campo, donde el alumno va registrando sus reflexiones, sus construcciones, sus dudas, lo que ha logrado como pistas del aprendizaje, unos recursos que pudo haber incorporado en un trabajo práctico, documentos que considera que fueron fundamentales para su aprendizaje, las actividades que realizó, lo que él mismo, por propia iniciativa, encontró como importante. Pudo haber sido un recurso, un material, un artículo que encontró en la web y que le parece que tiene muchísimo que ver con la temática que estuvo trabajando en esa disciplina, entonces la incorpora en ese portafolio. Bueno, a veces la comunicación con el docente, ¿no? Los correos electrónicos o los mensajes que se pueden lograr en un aula virtual, en un entorno de comunicación que está mediado, por supuesto, por tecnologías digitales, también nos ofrece elementos para llevar esos textos, esos diálogos, estas correcciones, estas devoluciones que nos hacen, que hacen los docentes, que los alumnos recuperan en ese portafolio. Carpetas, testimonios, bueno, multivariado, ¿no? Pueden ser muchísimos los recursos que se incluyen en un portafolio. Lo importante es que es una creación única, que el docente no le dice al alumno qué es lo que tiene que incorporar, sino que lo acompaña en todo este proceso de selección, de elaboración y de presentación final del portafolio. En este momento se pueden realizar portafolios a través de las tecnologías digitales, ¿no? Se pueden elaborar producciones multimedia que realmente son muy valiosas y dan cuenta de un proceso complejo. Bueno, estos serían los pasos de elaboración de un portafolio. Recoger elementos de trabajo, por supuesto que el docente está presente, retroalimenta todo ese proceso. Se selecciona, pero se selecciona con criterios, ¿no? No es selección porque sí al azar, sino que tiene que ser un proceso criterioso de establecer por qué queda este material, esta evidencia del aprendizaje y no queda otra. La reflexión tiene que ser constante, ¿no? Los comentarios sobre los trabajos, porque esto lleva a un trabajo profundo de metacognición. El alumno permanentemente aprende sobre lo que él mismo aprendió, reflexiona sobre su propio proceso, va y viene en esta reflexión, digamos, donde se va focalizando todo su proceso de aprendizaje, porque lo tiene que presentar y lo tiene que explicar. Por lo tanto, es muy rico lo que se logra a nivel de metacognición.
Y por último, la presentación, ¿no? Puede ser una proyección, que puede ser un recurso multimedia, un video, puede ser una presentación con argumentos, diciendo, bueno, qué fue lo que aprendió, cómo lo aprendió y por qué cree que eso fue lo más valioso de lo que aprendió, en qué se equivocó, qué juicios de valor puede hacer y cómo puede relacionar el aprendizaje de ese espacio curricular con otros espacios curriculares. Esto también es muy valioso y es algo que tenemos que propiciar los docentes. Bueno, finalmente les voy a narrar una pequeña historia que se relaciona con la evaluación, los contextos, los docentes y que nos permite articular varios de los conceptos que hoy estuvimos trabajando. Bueno, se trata de un antropólogo que está trabajando en una sociedad realmente que vive en un lugar muy alejado, es un pueblo originario que, como está alejado en el tiempo, en el espacio de las sociedades en las que nosotros vivimos, no tienen ni las costumbres, ni las herramientas, ni los modos de vivir que nosotros tenemos. En un momento, uno de estos habitantes mira el reloj del antropólogo y le llama la atención. El antropólogo, bueno, ve que lo está mirando fijamente y le dice que es un reloj. Bueno, este señor no sabe que es un reloj, entonces el antropólogo le explica que es un aparato que permite medir el tiempo. Como se da cuenta que esta explicación es muy pobre, entonces le enseña lo que es el tiempo de la manera como le parece apropiada, es a través de unos cacharritos que encuentra y de esta manera representa al sol y a la tierra y le muestra a través del movimiento de estos pequeños cacharros cómo la tierra gira alrededor del sol. Y entonces le explica que tenemos un ciclo completo, ¿no? Que es un año y que este año se divide en meses y, bueno, y así sucesivamente le explica el tiempo para luego poder relacionar con lo que hace este aparato que es el reloj, que mide los minutos y las horas. Bueno, cuando termina toda esta explicación, el señor le dice, qué bárbaro, dice, qué interesante lo que usted me está diciendo. Y además tengo que decirle que me parece que en la tierra donde usted vive pasan cosas muy interesantes que acá no están pasando en mi tierra. Bueno, esto para que pensemos en relación a la evaluación, a las estrategias, a los contextos, a los modos y a los valores que ponemos en juego cuando evaluamos a los estudiantes.